Hola chicos, ¿cómo están? Soy Río. Soy Cristian. Creo que hace mucho tiempo que no hemos hecho la grabación en la noche. Así que el día de hoy nos encontramos frente a un mercado tradicional nocturno llamado Songhyeon. ¿Saben por qué se lo llama el mercado nocturno? Porque en el día la gente trabaja normal como atendiendo a los clientes que visitan a sus tiendas, y en la noche las tiendas se cierran. El mercado entero se convierte en un lugar totalmente distinto, o sea, se cambia en un lugar lleno de las tiendas que venden las comidas callejeras exquisitas. Así que hoy hemos decidido venir a este lugar para explorar ese lugar tan curioso e interesante. Mediante este vídeo les quiero dar una noticia sorprendente. Hoy tuvo lugar la conferencia cumbre entre Corea del Norte y Corea del Sur. En 1953 se firmó el armisticio entre los dos países y por fin hoy los ambos coincidieron en la terminación de la guerra conforme a la declaración del abandono de núcleo de Corea del Norte. Qué emocionante, ¿no? Aunque no tengo la cara expresiva. Aunque se tardaría más tiempo, pero en el día de futuro espero que podamos viajar hasta Europa a través del tren en vez de avión. Y quisiera filmar este viaje para nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a explorar este mercado. Vamos a girar. ¿Por qué giramos? Mira, este mercado tiene el cielo artificial. Interesante. Creo que el gobierno se lo ha puesto para llamar la atención a los visitantes. Aquí están muchas tiendas. En esta tienda está vendiendo esta cosa. Patata frita En un palo. Así que Río va a probar esta comida. Se pueden elegir los polvos, tus sabores diferentes, y yo elegí el sabor de la cebolla. Aquí tiene un helado que está por dentro de una piña. Qué interesante. Esto está vacío porque la dueña se lo comió todo. Oye, ¿por qué estás comiendo en un lugar tan oscuro y sucio? Porque para evitar de la música. Bueno, voy a probar. Se ve muy crujiente. No tan crujiente, pero me gusta esta textura. Debido al polvo, tiene un sabor más dulce. ¿Dulce? Que otras papas fritas. Me gusta este sabor. Dame un poquito. Salado. Dulce, ¿no? Un poquito. Del sabor de la cebolla. Mira, aquí tiene una venta que está vendiendo la comida tailandesa. En Corea está vendiendo una comida callejera de Tailandia. Voy a probar una comida que se llama Pad Thai. Esta comida vale solamente 5.000 wones, o sea, $5. 한번 해드려볼까요? 예. Pad Thai 하나만. 네네. 많이 들어가는 걸 좋아해서 제가 그냥 해물 커피라고 새우 한 마리하고 이렇게 준비하고 피망하고 파프리카, 그 다음에 당근 오늘 좀 일찍 나와서 썰어놓은 거랑 숙주는 항상 있어야죠. 숙주를 영어로 뭐라 그러는지 모르겠어요.
녹도 싹 틔운 거거든요. 이게 쌀국수입니다. 이거 좋아요. 걔네들이 만드는 우리나라에서 유명 메이커에서 만들기는 하는데 도시락 같은 경우도 예, 맞아요. 예. 얘네들 고추는 먹고 조금 지나면 매운맛이 싹 없어지는데 우리나라 청양고추는 장난 아니에요. 식을 이렇게 계속 넣어. 좀 곁들여 드시면 되고 섞여 있는. 맛없으면 리콜해드려요. 감사합니다. Por fin tengo un plato, o sea, una comida, porque durante todo el día yo no he comido nada. Ahorita estoy buscando algún lugar más oscuro, más sucio, porque me encanta ese lugar. Río también, porque estamos muy oscuros, viejos. Para escaparnos de la música. Esta comida, o sea, este platillo se llama Pad Thai. Y lo bueno de esta comida es que tiene fideos hechos de polvo de arroz y un poco de maní e incluso huevo. A ver, voy a probar qué sabor tiene. El dueño, o sea, el cocinero dice que si esta comida no tiene un buen sabor, él va a aceptar que devuelva esta comida de indemnización. Muy amable, ¿no? Tiene un olor bien rico. Ah, me fascina, pero está bien pegado. Está un poco picante y además tiene un sabor de salsa de soya. Incluso tiene un sabor ácido porque el señor ha puesto una salsa de limón también. En verdad tiene un buen sabor. Y con esto, no sé cómo se llama esta cosita. Ahorita me toca probar una comida bien interesante. O sea, esta comida no es una comida callejera coreana, sino es una comida callejera japonesa. En Japón hay una comida llamada okonomiyaki. Y la comida que ahorita voy a probar se llama chibikoyaki. Chibiko significa un niño muy pequeño, así que chibikoyaki significa okonomiyaki bien chico. En esta tienda está vendiendo tres tipos de chibikoyaki. Uno tiene el sabor de pulpo y otro tiene sabor de carne y camarón. Tiene una apariencia bien deliciosa y exquisita. Así es la comida que yo recién he mencionado. Esta comida se llama chibikoyaki. Yo conozco okonomiyaki y esta comida tiene casi el mismo olor. Compré uno de pulpo. Mira. Es bastante suave, es como una torta que contiene huevo y pulpo. Además, la salsa misma tiene una buena sazón. Mira, el tamaño de esta comida es bastante grande. Con una sola de esto se llena el estómago. Esto vale más o menos $3. Muy rico.
또요? 어떤 거 야채 섞어서 같이 드세요. 먼저 놓고 드셔도 돼요. Mira, voy a hacer un reto yendo atrás. Mira, este platito tiene ensalada y ensalada tiene un poco de cebollita. No, no cebollita, cebolla. Piña, ¿no? Sí, creo que es piña. Y esta comida es como un camarón enrollado de carne de cerdo. Esta carne es la parte de panza de cerdo. En coreano se llama samgyeopsal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de esto. Este platillo vale 5.000 wones. En dólar sería $5. No creo que es bastante caro ni barato. Es un poco picante. Qué extraño. Yo nunca he probado con camarón y carne de cerdo. Es una combinación un poco extraña. Es un sabor que yo nunca he podido experimentar en mi vida. La música también. Qué elegante la música. Caminando más. Estamos escapando de la música. Queremos comer la comida. Mira. En verdad, sinceramente, no combina bien estos ingredientes. Me gusta esta carne, me gusta camarón, pero es una combinación mala. No combina bien. A ver, voy a entregar este plato a Río para ver su reacción. Creo que es la primera vez que Cristian dice que la comida no está tan rica, grabando más o menos como 4 vídeos de la gastronomía. Así que también yo quiero probar esta comida. ¿Qué tal? Para mí, la combinación entre panceta y camarón no está tan mala, pero la salsa no está tan rica. Hay que quitar la salsa. Excepto salsa, es bien rica para mí. Ahorita 10 menos para las 11 y es el tiempo para cerrar este mercado nocturno. A mí me parece que se termina muy rápido, muy temprano. Sería mejor terminar A las 12. a las 12 o a la 1 de la madrugada. Tan pronto llegamos, debemos regresar a la casa. Recién estamos empezando a comer más comidas. Pero bueno, ¿por qué? No queremos tomar el taxi. No tenemos dinero para gastar. Así.